voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Si por algún motivo usted no tiene una Biblia y necesita que le prestemos una, solamente levante su mano y se la llevamos a su silla. Es importante que todos tengamos una Biblia porque vamos a leer el capítulo esta tarde. Entonces, ¿alguien necesita una Biblia? Todos tienen. Por aquí nos ayudan con una Biblia, por favor, adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Amén, dice Franklin, ya está listo. Juan, capítulo 8. ¿Listos? Yo me espero. Don't worry, yo espero. Es importante que tengamos una Biblia porque vamos a estudiar la Biblia. Así es que tómese el tiempo que necesite, encuentre Juan capítulo 8. ¿Saben qué? Les voy a dar 2 minutos para que lo lean, ustedes solitos ahí, cada quien en su Biblia. Es importante que practiquemos el hábito de leer la Biblia, así es que yo creo 2 minutos. Vamos a leer hasta el versículo 11. Solamente 11 versículos por ahorita. Juan capítulo 8 del 1 al 11. ¿Listos? Solo son 10 versículos. Vamos a leerlos aquí juntos ahora. Ustedes ya lo leyeron una vez. Me imagino que están identificados con esta historia. Es una de las historias más famosas y yo estaba feliz de poder estudiar este capítulo el día de hoy. Así es que vamos, capítulo 8. No sé cómo está su Biblia, pero mi Biblia empieza con el versículo 53 del capítulo 7. Y dice, y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. La Biblia, siempre que menciona a Jesús en el monte de los Olivos, era un lugar especial para él. El monte de los Olivos era un lugar donde Jesús generalmente apartaba un tiempo para en solitario y orar. Entonces, vea, el contraste es intencional, que al dividir la Biblia, bueno, les tengo que contar esto. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, ¿verdad? Eran manuscritos completos, ¿verdad? Como que usted escribiera una carta de corrido desde el principio hasta el final, con puntos y comas, por supuesto, pero decidieron dividirlo en capítulos y versículos para que fuera más fácil de estudiar. De lo contrario, pues les diría, después del tercer punto y la coma del quinto párrafo, sería muy complicado. El punto es que hay un propósito en dejar ese versículo atado con el capítulo 8. ¿Por qué? Porque mientras todas las personas se van a su casa, después de un tiempo largo de ministerio, la gente estaba cansada, ¿verdad? Así como tal vez algunos de ustedes cuando dicen, ya pastor, terminando, ¿verdad? Porque ahorita estamos cansados, queremos ir a nuestra casa. Bueno, la gente se quería ir para su casa, y con justa razón, habían tenido un día pesado, pero Jesús fue a hacer horas extra, porque para Jesús, y esto es importante mencionarlo, el orar no era una carga. Y muchas veces para nosotros, aun cuando me estoy adelantando en las aplicaciones, la oración parece un trabajo. Y vaya que lo es, pero no debería ser un trabajo que nos torture o que nos cargue. De hecho, insisto, no estamos todavía en las aplicaciones, pero tengo que mencionar esto. A veces nos reunimos en la mesa a comer, ¿verdad? Tengo un amigo que es que cuando ve la comida no se aguanta las ganas por meterle la mordida. Y cuando le mete la mordida, a veces estando en la mesa decimos, hey, vos comiste primero, te toca
orar, como si orar fuese una penitencia. Como si orar fuera el castigo por tener tanta hambre de darle el primer bocado a la comida. Escuche, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad respecto a la oración. La gente estaba cansada, se fue para su casa y Jesús estaba cansado y se fue a orar. ¿Sí? Es intencional la manera que el autor o que estos historiadores o estas personas muy sabias de este concilio, ¿verdad?, han dividido este capítulo. Bueno, Jesús se fue al Monte de los Olivos a orar, aunque no lo dice, era el lugar donde oraba. Versículo 2. Y por la mañana, es decir, el siguiente día, regresó al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Oiga, Jesús está en el templo, las personas vienen, recuerde, todavía estamos en el contexto de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos recién estaba terminando, entonces una gran cantidad de personas todavía estaba reunida en Jerusalén. Estas personas escucharon a Jesús un día antes, ¿verdad? Decir palabras muy poderosas, muchos creyeron en él, entonces el siguiente día volvieron a venir a escuchar sus enseñanzas. Y mientras Jesús está ocupado, enfocado, afanado, diría yo, en enseñar, a espaldas de Jesús, en un lugar no muy lejano a ese, se está armando un complot. Un complot es un plan elaborado para conseguir un objetivo, ¿verdad? Es generalmente negativo para una persona. Los fariseos y los sacerdotes estaban haciendo un plan para intentar hacer caer a Jesús. Recuerden, ellos estaban, ¿se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada, en el momento más sublime de la ceremonia de los tabernáculos, cuando todas las personas estaban en silencio orando? Jesús dijo, yo soy el agua, el que tenga sed, venga. Y los sacerdotes no se aguantaron más, lo mandaron a intentar meter preso, pero los soldados regresaron transformados. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que pasó la semana pasada. Bueno, ellos están buscando un motivo, un propósito para poder prenderle, para poder llevarlo preso, enjuiciarlo y terminarlo matando. Entonces, se les ocurrió, ¿qué mejor que ponerlo en una encrucijada respecto a lo que la ley manda y ponerlo entre la espada y la pared, entre la ley judía de Moisés y la ley romana? Es lo que vamos a estudiar ahorita. Veamos. Entonces, versículo 3. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedreáramos a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dicen? Pausa. Ok. Señor, fíjese que de pura casualidad, dicen con desfachatejo, ¿cuál es la palabra además de ser sinvergüenza? Con descaro, ¿sí? Con descaro dicen, de casualidad nosotros pasando íbamos y cuando nos asomamos por la ventana, vimos a una pareja, fíjense, que estaban en el mismo acto del adulterio. Entonces, aquí está la mujer. La primera pregunta es, ¿y el hombre dónde estaba? Porque para adulterar se necesitan dos. Y está la mujer solamente y el hombre a saber, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que los historiadores sugieren? Que había sido algo arreglado. Que los fariseos habían coordinado este encuentro entre este hombre que parece haber sido dejado en libertad y esta mujer, que no es nada más que una carnada en esta historia, para traerla a Jesús y poner a Jesús entre la espada y la pared. Entonces cuando ellos dicen, los sorprendimos, de sorpresa no creo que hubiese mucho en esta historia. Más bien parece que era un plan o algo que estaba arreglado. Lo cierto, oiga, y más adelante vamos a hablar de eso, es que esta mujer era pecadora. Porque fue sorprendida en el mismo acto del pecado. Vamos a hablar en un momento acerca del pecado. ¿Sabe por qué? Porque esta historia es tan famosa y se enfoca tanto en el desenlace. Usted sabe cuál es el desenlace, ¿verdad? Jesús va a terminar perdonando a esta mujer. Pero no vamos a pasar por alto el grave pecado en el que esta mujer estaba y en el que este hombre estaba, y el pecado no más grande, porque no hay pecados más grandes ni más pequeños, pecado es pecado, el pecado de los fariseos de ocupar como una herramienta o como una carnada a esta mujer. Entonces dice que fue sorprendida. Ahora, ¿por qué es importante que fuera sorprendida? Porque, oiga, ellos estaban armando un caso legal.
y estoy a punto de contarles cómo funcionaba la legalidad en esta historia. Terminemos de leer la intervención de los fariseos. Dice, le encontramos en el mismo acto, versículo 5, en la ley nos mandó Moisés apedrear a estas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6, pero esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús los dejó en visto, ¿verdad? Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, pausa. ¿Qué está pasando aquí? Mire, la ley era bien específica en este tipo de casos. ¿Sí? La ley decía que cuando una pareja era descubierta en el acto del adulterio, debía de morir. Los dos debían de morir. Ya hemos dejado en claro que el hombre no está porque probablemente formaba parte del plan. Y a propósito lo dejaron ir para que no terminara muerto. Ahora, ¿qué es lo que decía la ley? Dice, si una persona adultera, si una mujer y un hombre adulteran, usted sabe lo que es el pecado del adulterio, es la infidelidad sexual de un esposo hacia su esposa o de una esposa hacia su esposo, y el adulterio incluye también el acto de la fornicación, que es las relaciones sexuales libres antes del matrimonio. Bueno, habla del pecado sexual. Si una pareja, dice, es encontrada en el acto sexual pecaminoso, tienen que morir. ¿Cómo funcionaba? Para que una persona pudiese morir, es decir, que fuese condenada de este pecado y al mismo tiempo delito, debían haber por lo menos dos testigos oculares que dijeran, yo lo vi. Esos testigos estaban aquí presentes. Por eso aparecieron, no habían dos, habían varios. Sí, ellos habían armado este escenario para que Jesús no tuviese escapatoria. ¿Cómo funcionaba? Mire, cuando yo escuché esto, yo me quedé pensando, qué extraño, pero así es como funcionaba. Dice que la persona o las personas que habían caído en este pecado debían ir al centro de la ciudad, y en el centro de la ciudad armaban una caja de madera, ¿sí? Como de 3 metros de alto. En esa caja de madera ponían diferentes tipos de abono, una tierra muy fértil que iba mezclada con heces fecales de animales. Ustedes saben, eso es fertilizante natural. Entonces, dice que esa persona era empujada. Escuche, debían haber, ¿cuántos testigos dijimos? Por lo menos 2. El primer testigo empujaba a la persona hacia la caja. Si la persona sobrevivía, el segundo testigo tomaba una gran piedra y la lanzaba sobre la víctima, y si sobrevivía a esas dos cosas, el resto del pueblo debía tomar piedras y apedrearla. En ese lugar, en esa caja, se sembraba un árbol en el centro de la ciudad para que ese árbol creciera. En las ciudades adentro no solían haber árboles, de tal manera que las siguientes generaciones, los niños iban a preguntar, mamá, ¿y ese árbol? Qué raro está ese árbol en el centro de la ciudad, ¿por qué está ahí? Entonces los papás podían aprovechar ese monumento o ese recordatorio a la consecuencia gravísima que representaba el pecado sexual en medio del pueblo. Dicen los historiadores de que esta sentencia se dictaminaba aproximadamente cada 7 años. Les pregunto, ¿cree usted que cada 7 años se daban pecados sexuales? No, ¿verdad? Esas cosas se dan todos los días y por todos lados. Ahora bien, el detalle es que era como una tormenta perfecta. Todos los elementos debían estar en su lugar para que pudiera suceder. Recuerde que si usted era testigo y usted se atrevía a decir, sí, yo soy testigo de que ellos estaban haciendo esto, usted iba a ser parte de la ejecución. Y no muchas personas querían involucrarse en una ejecución, ¿verdad? No solo era un testigo, sino que debían haber 2 personas que estaban dispuestas a testificar en contra de un par de pecadores y matarlos. Eso es como se debía haber hecho el ritual del apedreamiento. ¿Cuál es la encrucijada? Moisés mandó que estas personas debían morir irreversiblemente, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Los judíos en Roma no tenían autoridad para ejercer la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el gobierno que imperaba en ese entonces, ¿cuál era? El gobierno romano. Si usted recuerda, vamos más adelante en la historia, ¿quién fue el que dictaminó muerte para Jesús cuando fue crucificado? ¿El Sanedrín y los sacerdotes? Fue Pilato, Roma. Roma tenía que autorizar toda pena de muerte. Entonces,
Estos fariseos ponen a Jesús entre la espada y la pared porque Jesús debe decidir si va a honrar fielmente lo que la ley de Moisés mandaba debían hacer. No habían dos testigos, eran varios testigos, procedía el caso. Jesús debía decidir entre respetar la ley judía o levantarse en contra de César y romper las leyes romanas. De todas formas, cualquiera de los dos iba a ser pena de muerte. ¿Por qué? Les cuento. Otro de los pecados capitales o que requerían pena de muerte era la blasfemia. Entonces, si Jesús se paraba y decía, no la maten, él estaba blasfemando en contra de la ley de Moisés y podía ser apedreado también. Pero si Jesús decía, mátenla ahorita, cumplan la ley, entonces Roma se levantaba y decía, momento, aquí los únicos que pueden dictaminar esa pena somos nosotros. ¿Entienden el dilema en el que está Jesús? Oiga, lo habían preparado perfectamente. Todo estaba en su sitio. Era un escenario. La mujer era una pieza de utilería. No olviden, los que están ideando este plan eran los líderes religiosos de aquel entonces. Estaban ocupando a las personas para sus propios intereses. Jesús, recuerde, Jesús está en medio de un sermón. ¿Sí? Jesús está enseñando y aparecen con esta banda, ¿verdad? Imagínense, mientras Jesús está enseñando, ellos se tomaron todo ese tiempo de prepararlo, toda esta situación. Jesús lo escucha, lo acabamos de leer y dice, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Nada. Dice que se inclinó en el suelo y empezó a escribir. ¿Sí? Y como le insistieron, volvamos a la lectura, versículo 5, le dijeron, ¿y tú qué dices? Versículo 6, decían para tentarle. Pero Jesús se inclinó en el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Versículo 7, y como insistieron en preguntarle, o sea que insistieron, él se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Escuche, los estudiosos dicen que el griego, que es el idioma original en el que fue escrito este libro, cuando la traducción en español dice el que esté sin pecado, dice que el original del griego decía el que no esté en el mismo pecado. O sea que Jesús le estaba diciendo el que se encuentre libre de la misma culpa y condenación que se encuentra esta mujer. Entonces que tire la primera piedra. Versículo 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿al oír qué? Que Jesús les dijo, bueno, si ustedes no han caído en este mismo pecado, apedréenla. Dice, acusados por su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Mire, la conciencia es esa parte en el hombre que Dios le ha dado que todavía puede escuchar a Dios. Les tengo que explicar esto, no es parte del bosquejo, pero es indispensable. Se lo puede explicar de esta manera. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios es 3 en 1 y 3 son 1 y 1 son 3. Es el misterio de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Y Él nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros los seres humanos estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. El espíritu dice que es la vida que nos ha sido dada. Ese espíritu, en el espíritu habita la conciencia. ¿Sí? Todos tenemos un espíritu que es la vida que tenemos. Pero en la conciencia es el lugar donde puede brotar la nueva persona. ¿Sí? ¿Han escuchado del nuevo nacimiento? Lo estudiamos aquí con Jesús. Dice, el que no naciere del espíritu. ¿Sí? Entonces la conciencia es esa parte que Dios le ha dado a todos los seres humanos, en la cual los habilita y los capacita para nacer de nuevo espiritualmente. No todos han nacido de nuevo espiritualmente, pero todos los seres humanos nacimos con, voy a decirlo de esta manera, ya que vivimos en una era tecnológica, con las especificaciones técnicas para nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, esa es la conciencia, es esa pequeña parte de Dios que el ser humano no puede hacer lo malo sin sentirse mal.
No importa dónde nazca, no importa cuál es la cultura, cuál es la religión en la que le han creado, existe esa conciencia. Matar siempre va a ser malo, no importa de cuál religión sea usted. Matar siempre va a ser pecado, siempre va a estar mal. Hay cosas que son naturalmente malas y esas las dictamina la conciencia. Dice que estos fariseos, por más malos que eran, todavía tenían conciencia. ¿Qué estoy diciendo? No importa cuán mala cree usted que es esa persona, no importa cuán destruida esa persona parece ser, todavía hay esperanza. Porque Dios nos habilitó a todos la capacidad y tenemos las especificaciones técnicas para nacer de nuevo. Dice que fueron acusados por la conciencia y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. De repente uno vio la hora y dijo, como que ya es un poco tarde, ¿verdad? Mejor me voy. De repente otro dijo, se me olvidó que tenía que ir a hacer un mandado, con permiso, ahí nos vemos. Y poco a poco se fueron yendo, ¿verdad? Versículo todavía en medio del 9, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, después de haber escrito, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, pausa antes que lo leamos. Una de las preguntas más grandes que las personas se han hecho en la historia es qué es lo que Jesús estaba escribiendo en este momento, y la Biblia no nos lo dice. Ahora bien, hay evidencias, o escuche lo que le voy a decir, no está explícitamente en la Biblia, pero hay evidencias suficientes para creer que eso es lo que estaba pasando. Ellos tenían un plan, se habían tomado todas las molestias para llevar a cabo ese plan. Lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo los disuadió, es decir, los convenció de no ejecutar el plan hasta el final. Y la palabra griega que Jesús les dijo fue, el que no tenga un pecado como el de esta mujer, que entonces que empiece a apedrear. Los historiadores, las personas que han estudiado mucho esto, sugieren que lo que Jesús estaba escribiendo era, muy probablemente, para ponerlo en un español o de una forma muy sencilla, en el lado derecho una lista de nombres masculinos. Y en el lado izquierdo una lista de nombres femeninos. Ahora, el nombre de Juanito no coincidía con el de su esposa Filomena, ¿sí? Sino que Juanito estaba a la par de Felipa, la esposa de Carmelo. Estoy tratando de decir un nombre que no tenga a nadie. ¿Entienden qué es lo que probablemente Jesús estaba escribiendo? Jesús estaba escribiendo las pruebas, las evidencias fehacientes, y todo parece indicar, aunque la Biblia no lo dice de manera directa, que todos estos sacerdotes habían caído en el pecado sexual, que todos estos fariseos tenían el mismo pecado que esa mujer. Entonces cuando los que tenían, mire, estaban echando espuma por la boca, ¿verdad? Venían con las piedras en la mano, seguramente, estaban listos para apedrear a esa mujer. Pero cuando empezaron a ver, ¿verdad? Lo que Jesús estaba escribiendo, como dice el amigo, fuga, dijeron. Y uno a uno, con permisito, dijo Monchito, ¿verdad? Y se empezaron a ir. Hasta que finalmente todos los ejecutores se fueron. Y quedaron 2 personas solamente. La mujer, que yo me imagino durante todo este momento estaba llorando, desnuda, porque si la habían encontrado en el acto del adulterio, no creo que le hayan dado chance de que se pusiera ropa. ¿Sí? Estaba ahí. Yo me la imagino hecha así como bolita, se dice, ¿verdad? Así. Esperando la primera pedrada. ¿Qué hace usted? Bueno, cuando jugamos en la cancha, ¿verdad? Cuando viene el tío y le va a pegar el gran pelotazo. Solo se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces esta mujer estaba esperando la primera pedrada. Escuche, los minutos pasaron y las pedradas no llegaron. Hasta que Jesús, no dice que la toca, pero yo me imagino, oiga, es Jesús, ¿sí? Le habla y le dice, ahora leámoslo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Hagamos una pausa, yo no he estudiado griego, pero este pasaje requiere esas cosas. Cuando Jesús llama a la mujer, mujer, ¿verdad? En español se traduce así. En griego la palabra era gunai, ¿sí?
Cuando nosotros lo leemos, la palabra mujer en el español de los latinos es una palabra pesada y despectiva. Mujer, tengo hambre, dame de comer. Así suena, así como un caníbal, como un animal, como alguien brusco. Escuche, la palabra original que Jesús está usando cuando le dice Gunai es una palabra de sumo respeto. ¿Sabe a quién llamaba Jesús Gunai? A su mamá. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná cuando le dice Jesús, ellos no tienen vino? Y Jesús le dice, Gunai, ¿qué tienes tú conmigo? Mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Gunai era una palabra que se ocupaba para una mujer respetable, querida, una mujer a quien usted le tenía cariño. Era una palabra tierna, ¿sí? Era una palabra de confianza. Jesús llamaba a su mamá Gunai. A esta mujer le está dando los adjetivos de la mujer que probablemente más amaba a Jesús en este mundo. Gunai le dice. No le dice, sucia, pecadora, ¿cómo se te ocurre? Ya se fueron, mirá, te salvé, deberías de darme las gracias. No. Vemos a Jesús diciéndole, hey, ya no hay ningún problema. Y yo me imagino a esa mujer, ni siquiera me la puedo empezar a imaginar, estaba asustada totalmente. No solo estaba asustada, estaba avergonzada. Escuche, no olvidemos que esa mujer era pecadora y que se merecía las pedradas. Jesús le dice, ¿dónde están? Los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Note la diferencia. Los fariseos llamaban a Jesús, hey, maestro, hey, vos. Esta mujer le llama Señor. Esta mujer ha entendido con quién está tratando. Ninguno, Señor. Y me imagino que la vio porque, oiga, ¿quién era el único que podía apedrearla? Él. ¿Verdad? Porque él dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y Jesús le respondió, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Escuche. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está rompiendo la ley. La ley mandaba que debían apedrear a esta mujer. Eso es lo que la ley mandaba. Jesús dice, yo tampoco te condeno. Ahora, escuche, el caso se había venido abajo. Porque ¿quiénes dijimos que debían ser los primeros dos ejecutores de la sentencia? Los dos testigos. ¿Era Jesús parte de los testigos? Entonces él le dijo, yo no te condeno, ni te puedo condenar, ni te quiero condenar. Y allá en Colosenses dice que Jesús, escuche, este versículo es un versículo súper poderoso. Dice que Jesús tomó el acta que nos era contraria. ¿Sabe qué significa el acta que nos era contraria? Era un documento que decía que todos ustedes y yo somos pecadores y merecíamos la muerte. Todos ustedes y yo somos esta mujer. Fuimos encontrados en el acto mismo del pecado. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Dice Colosenses que Jesús tomó el acta que nos era contraria. En esa acta estaba el nombre de cada uno de ustedes y la lista de sus pecados por los cuales ustedes merecían morir. Y dice, la tomó y la clavó en la cruz. Eliminó la evidencia. Jesús está aquí diciéndole a la mujer, tenés una vida nueva. Vete y no peques más. Ahora, esta palabra, no peques más, no es un, hey, vaya, pues no lo vuelvo a hacer, niña, ¿verdad? Escuche, Jesús no le está dando un consejo a la mujer. Jesús no le está dando ánimo a la mujer. Jesús le está dando una orden y al mismo tiempo una profecía. ¿En qué sentido? Jesús le está diciendo, tenés una vida nueva. Mujer, Gunai, ya no sos esa persona. Vete, no peques más. Te he liberado del pecado. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. ¿Sí? Eso es lo que Jesús hizo por ustedes y por mí. Nos liberó del pecado. Y cuando Él nos salvó y nos hizo nacer espiritualmente, nos dijo, vete y no peques más. Ahora nosotros somos libres del pecado. Nosotros ya no tenemos por qué pecar. Podemos pecar, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora pecamos porque queremos, no porque el pecado puede controlarnos.
Esa es la historia. Se nos acabó el tiempo, pero no se preocupe porque tenemos 19 puntos que compartir en los próximos 6 minutos. Así es que libreta en mano, papel, lápiz y listos para anotar una o dos cosas. Punto número 1, vemos el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Ora mientras otros descansan. Ya he predicado en otras ocasiones, cuidado con estar durmiendo mientras es tiempo de orar. Jesús está orando y la gente cada quien para su casa, ¿verdad? En otra ocasión Jesús está orando en Getsemaní y sus discípulos, sus mejores amigos, dormidos. Cuidado con dormir mientras debería estar orando. Hay un predicador que dice, la oración es el verdadero trabajo del ministerio. ¿Y qué podemos hacer separados de Jesús? Pues nada. ¿Y qué es lo que nos une a Jesús sino la oración? Es lo que nos conecta con el punto número 2. Mientras otros maquinan maldad, Jesús está enseñando la palabra. Entonces, oiga, Jesús estaba enseñando, estaba en medio de un sermón. Recuerde que todo esto pasó en medio de un sermón, de una predicación. Jesús estaba ocupado en la palabra, ocupado en la enseñanza. ¿Y qué estaban haciendo esos montón de fariseos? Maquinando un plan maquiavélico, ¿verdad? Para prender a Jesús. Cuidado con andar armando planes de maquinación de maldad en lugar de estar leyendo la Biblia. Ahí está. Mire, lea la Biblia. Entre más lee la Biblia, menos tiempo va a tener de pecar. Digámoslo de otra forma. Como los fariseos no llegaron al culto que Jesús estaba predicando, entonces tenían tiempo para andar haciendo tonterías. No ocupe su tiempo de manera tonta. Ocúpelo de manera sabia. Ay, pastor, ¿usted lo que quiere es que vengamos a la iglesia? Yo lo que quiero es que lea la Biblia. ¡No venga! Pero lea la Biblia. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted empiece a leer la Biblia? Va a empezar a leer. Si es que es el resultado, escuche. Mire, oración y lectura bíblica. Esa es lo que se siembra. ¿Sabe qué es lo que se cosecha? Servicio y congregarse. Sus dos trabajos principales son orar todos los días, leer la Biblia todos los días. Si usted se enfoca en esas dos cosas, va a decir, bueno, hoy es miércoles, voy a ir a la iglesia. Hoy es jueves, voy a ir a la iglesia. Hoy es viernes, voy a ir a la iglesia. Pero los viernes no hay nada, pastor. Bueno, entonces venga a ver qué hace. Ahora, ¿por qué no viene? Bueno, no sé. Estos, como no pasaban tiempo en la palabra, les quedaba tiempo de andar haciendo tontería y media. Mire qué curioso, ¿verdad? Que para hacer esas cosas siempre hay tiempo, ¿verdad? Para andar haciendo tonterías, el tiempo abunda. Ni se siente, ¿verdad? Y aquí, el pastor va, pues apúrese que son 19 puntos y ya lleva en el segundo. Pues me voy a apurar. Punto número siguiente, 3. Cuidado con el pecado sexual. El pecado sexual es el pecado más destructivo de todos. Escuche, pecado es pecado, ¿sí? La paga de todo pecado es muerte, pero las consecuencias de cada pecado son distintas. Te pongo un ejemplo. Si usted se roba $1, no es la misma consecuencia si usted se roba $1.000.000. El pecado o el delito es el mismo, pero las consecuencias son distintas. Escuche, uno de los pecados más destructivos es el pecado de índole sexual. De hecho, la palabra de Dios dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sabe cuál es el único pecado en el que Dios manda al cristiano no a resistir, sino a salir corriendo? El pecado sexual. Dice, huye de esas pasiones. El mejor ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento. José ya lo tenían a la mitad, ¿verdad?, del camino y salió corriendo. No, pastor, en oración vamos a superar esta prueba. Usted va a ser el primer hombre que va a superar el pecado sexual orando. No, escuche, no existe persona en este mundo que pueda superar. El pecado sexual no se supera orando. El pecado sexual se supera huyendo.
haciendo cosas extremas y radicales. Ay, pastor, ya va a empezar. Vaya, pues, si Jesús fue el que dijo, si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te da ocasión de caer, córtatela. Es mejor, dice, que entres ciego, manco o cojo al reino de los cielos a que enterito te vayas para el infierno. Eso no me lo acabo de inventar yo, lo enseñó Jesús. ¿Y de qué tipo de cosas será que hablaba Jesús? Del único pecado que es el que destruye más a las personas. Mire, todos los pecados son destructivos, pero ya escuchó las consecuencias en la ley del Antiguo Testamento para ese pecado, ¿verdad? ¿Usted cree que era, ay, qué aburrido estoy, vamos a mandar a apedrear a los que caigan en el pecado sexual? No, es que era destructivo. El pecado sexual destruye familias, destruye mentes, destruye cuerpos. Pablo enseña y dice, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el pecado sexual, dice, el pecado sexual es peligroso porque dice, y ocupa, ay Señor, lo voy a tener que decir, no me gusta. Es el ejemplo que Pablo pone. Pero como está en un lenguaje distinto, no suena tan crudo, así que se lo puede decir en un lenguaje más propio, y eso es lo que no me gusta. Pablo dice, el que se junta con una prostituta, en el caso de los corintios que estaban yendo con prostitutas, ay pastor, pero yo nunca me he metido con una prostituta, es lo mismo, hombre, es el pecado sexual, no estoy hablando solo de prostitución. Dice, el que se junta con una prostituta, dice, el cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, lo está uniendo con una prostituta, dice. Bueno, usted ha escuchado que cuando una pareja se casa, dice, ya no son dos, sino que son uno. ¿Y por medio de qué es que son uno? Por medio del acto sexual aprobado por Dios, ¿sí? En el matrimonio, cuando dos personas tienen relaciones sexuales, se convierten en una sola. Ahora, cuando los dos están llenos del Espíritu, excelente, pero si usted es salvo y el Espíritu Santo está en su corazón y usted se une a cualquier otra persona, dice Pablo, es como invitar a Jesús a una orgía de 3 personas. Y es usted, esa persona, y Jesús, porque Jesús está dentro de usted. Y usted, en su cuerpo, que es santo y que ya no le pertenece, se lo está poniendo en un lugar donde Jesús no quiere estar. ¿O cree que Jesús quiere estar ahí? Ahora, usted no puede decir, vaya Jesús, te vamos a dejar aquí guardado 5 minutitos o 10 en lo que ya voy a venir, aquí espérame. Eso no existe. Cuando usted comete el pecado sexual, Jesús está ahí de por medio y le aseguro que no es feliz. Y todos hemos sido, no víctimas, porque no somos víctimas, sino culpables de esto. No hay un pecado más destructivo que el pecado sexual. Me voy a fast forward hasta adelante. No voy a tener tiempo de los puntos. No hay un pecado tan grave que Jesús no pueda perdonar. Esta historia no termina con Jesús diciéndole, mujer, chuca, andate de aquí, no te quiero ver, me das asco. Oiga, Jesús nos ama y está dispuesto a perdonarnos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Jesús es el dador de nuevas oportunidades. Usted no está condenado para seguir viviendo de la manera en la que vive. Como no quisiera terminar el estudio en este punto, aun cuando es importante, vamos a seguir con un par de puntos para ir suavizando esto. No crean que disfruto tener que enseñar esto. Ustedes saben, en Calvary nosotros estudiamos libro por libro y verso por verso. Entonces, porfa, si usted tenía ratos de no venir, no diga, el pastor pensó que yo iba a venir y agarró ese tema. Escuche, nosotros venimos estudiando el libro de Juan desde hace 3 meses. Y es el capítulo 8 el que tocaba estudiar hoy. ¿Sí? Entonces, dice que las piedras que los fariseos no tiraron, el pastor las está aventando. Oiga, mire, escúcheme. Mire, yo sé que lo hacemos risa porque nos sentimos incómodos y nos sentimos incómodos. Si usted se siente incómodo, eso también, pero escuche esto. Esto es mejor todavía. Póngame atención. Si usted hoy se siente incómodo con este tema, es porque el Espíritu Santo se le corazón.
Si usted está así como, ajá, y cuéntanos más, pastor. Y yo sé que lo decimos cuéntanos más en broma porque estamos incómodos, porque estamos nerviosos. Y si usted se siente incómodo es porque el Espíritu Santo está en su corazón. Hay esperanza para usted. Usted vino a escuchar esto hoy. Escúchelo. Obedezca. Ya vamos a llegar a ese punto. Vamos mejor para llegar a ese meollo que acabo de mencionar. A palabras necias, dice el dicho. Y Jesús le hizo y lo dejó, ¿verdad? Si no edifica, no lo escuche. Si no bendice, no responda. Cállese. Guarde silencio. Mire, si eso que va a decir no le va a servir de bendición o de edificación para esa otra persona, mejor no lo digan, ve. Si esa conversación que están teniendo, ustedes ya saben, ve, el par de serpientes con el que se junta, ¿verdad? Y todo el veneno, ¿verdad? ¿Y usted qué anda haciendo ahí? Si Jesús los dejó en visto, ¿por qué cree que los ignoró? Porque no era nada sabio ni prudente lo que estaban haciendo. ¿Cómo salieron estos? Peor, mejor se hubieran quedado en su casa ese día, ¿verdad? Después de la gran achicada que Jesús les pegó, porque los desenmascaró. Escuche, dice Pablo, bueno, dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y usted va a ser el resultado de las personas con las que se junta. Y usted va a ser el resultado de las conversaciones que tiene. Tráigame su teléfono y enséñeme sus primeros 5 chats. Son bien espirituales, me imagino, ¿verdad? No dedique tiempo a cosas que no edifican. Siguiente. Antes de acusar, mírese usted primero, pues. Usted, escuche. Usted, oiga. Usted es responsable solamente por usted mismo. Los fariseos, mire, son como los niños chiquitos, ¿verdad? Allá andaban. Me imagino que el profe Jaime le pasa. El profe está tranquilo, tomándose un café en el recreo, y por allá donde nadie lo vio, 2 hipotes jugando fútbol se metieron una gran patada. Y el profe ni cuenta se daba porque estaba ocupado en otras cosas. ¿Cómo se dio cuenta? Porque allá venía, ¿verdad, Juanito? ¡Mire, profe! Allá, ve, aquel le metió una gran patada al otro. Coscorrón por mete, ¿verdad? Fíjese primero en ustedes y de estar acusando a otra gente. Lo que hicieron estos fariseos fue acusar a otro o a otra del mismo pecado que ellos tenían. ¿Por quién va a rendir cuentas usted? Por usted mismo. Ay, que peque a la par de usted. Ay, que vea qué hace, pues. Usted va a rendir cuentas única y exclusivamente por sus pecados. Usted no va a pagar por pecados de otros, ni se va a salvar por la fe de terceras personas. Este volado, este asunto, esta circunstancia es personal. Vea para adentro. Deje de andar regalando sermones, deje de andar, mira, ve con vos, jefe, le mete el codazo. Vaya, pues. Antes de acusar, mírese usted primero, usted no es juez. No se convierta en un tirador de piedras. Ay, venían listos con el gran tetunte, ¿verdad? Para agarrar a la mujer. Y ellos en el mismo pecado, según lo que acabamos de estudiar. Mire, vemos a esta mujer, estaba esperando la pedrada, ¿verdad? Siguiente punto, espere en Dios. Humíllese. Esta mujer, le aseguro que no estaba parada, así. Dígame, pues. Yo me acuerdo de una historia de una amiga. Mire, era amiga de mi mamá, muy querida para la familia, era así, nicaragüense, fuerte de carácter. Había sufrido mucho en su vida en Nicaragua. Dice que tenía un esposo que era más grande que yo, y ella era así, el esposo la maltrataba. Pero ella tampoco era tan inocente. ¿En qué sentido? Pegame, pues, le decía. Pegame, no tenés valor de pegarme. Se la sonaba. ¿Usted cree que esta mujer estaba parada así con orgullo diciendo, avienten las primeras piedras para ver si es cierto que no las devuelvo? No, hombre. Cuando usted ha pecado, lo único que queda es humillarse delante del Señor.
Si no, pues va a terminar peor. Esta mujer no tenía otro camino. Esperó en Dios, se humilló y cada uno de sus enemigos se fueron. Aquí es donde se cumple el otro versículo que les dije. La palabra dice, resistan al diablo y el diablo se va a apartar. Aguante la tentación. ¿Cuál es la única tentación que dijimos que no se supera soportando? Ni lo quieren decir, pero yo sé que lo saben. Punto número 6. Qué bien se siente, escuche, y tal vez con este vamos a terminar. Qué bien se siente saber que Jesús conoce nuestro pecado. Y que aún así nos acepta. ¿Se acuerdan cómo llamó este maestro Jesús, el Señor Dios, a esta mujer? La trató con cariño. Mire, era un momento incómodo, ¿verdad? Porque ¿y ahora qué sigue? Ya se fueron todos, pero el único que de verdad podía juzgarla, la perdonó. Jesús sabía que esta mujer era culpable. Jesús sabe que todos ustedes y yo somos culpables. Aún así nos perdona. Dice la palabra de Dios, y con eso terminamos, en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y usted cree que usted se puede ocultar de Dios? No, hombre, si Dios dice, David lo escribió de forma poética, así dice, ni siquiera han salido las palabras de mi boca y tú ya las conoces. Así lo conoce Dios a usted y aún así lo ama y aún así me ama y aún así me escogió y aún así tiene un plan para cada uno de ustedes y aún así quiere usarlos y aún así Dios quiere que oren y aún así Dios quiere que sirvan y aún así Dios quiere que lo sigan buscando. Ese es un amor ilógico. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo Dios nos va a amar? De tal manera nos amó eso. Sabiendo cómo somos, sabiendo cuántas veces le íbamos a fallar, aún así nos amó. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del cual dice la palabra en Romanos 8:38 que nada nos puede separar. Dice Romanos, por lo cual estoy convencido, es decir, seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada me puede separar de ese amor, del amor de Jesús. Jesús me ama. Jesús te ama. Él quiere perdonarte, quiere darte una vida nueva. Jesús mandó a esta mujer y le dijo, vete, no peques más. La liberó. Le dijo, ya no sos esa persona. Y hoy usted tiene que recordar y reconocer que usted ya no es esa persona. Y aún si mañana falla, el Señor todavía puede perdonar. Pero porfa, no se deje de sentir incómodo. No se deje de sentir mal. Y busque, ore, lea y deje que el Señor trabaje. El Señor anda buscando un corazón obediente, dispuesto a escuchar y a obedecer. Y esta noche tenemos el privilegio de compartir la Santa Cena. Le voy a pedir a Franklin y a Jaime si nos ayudan con eso, no les dije antes. La Santa Cena se trata exactamente de eso. La Santa Cena se trata de saber que ustedes y yo somos esta mujer pecadora, pero que Dios muestra su amor para con nosotros y que aún siendo pecadores, Él entregó su cuerpo y su sangre por todos ustedes y por mí. Eso es lo que celebramos cuando compartimos ese pancito y ese juguito que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, el amor de Jesús, el sacrificio de Jesús. Nada te puede separar del amor de Jesús. Si usted ha entregado su corazón a Jesús, si usted reconoce que existe un amor indescriptible de Dios para con usted, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y mientras nosotros oramos y le decimos al Señor lo que hay en nuestro corazón esta noche, servimos los elementos de la Santa Cena.